El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. Señal a través de internet, las diferentes plataformas que se usan. Esta palabra está llegando a ellos, son especiales. El Espíritu Santo los pone a que estén en sintonía con nosotros. Y yo quiero que les demos la más cordial y atenta bienvenida. Bienvenidos, apreciables hermanos y amigos que están con nosotros. Tomen su asiento. Amén. Gloria al Señor. ¿Listos para recibir el consejo de la palabra del Señor? ¿De veras? Yo no les oculto. Un oyente de Centro Cristiano no puede estar dormido. No puede ser indiferente. Debe de estar atento. El Espíritu Santo lo responsabiliza a que esté atento para recibir la palabra del Señor. Amén. Les recuerdo que estamos llevando la serie de predicaciones sobre las parábolas que enseñó o que compartió el Señor Jesucristo. Estamos llevando esta serie desde hace algún tiempo. Las parábolas o la parábola, hablando en singular, es un género literario que, según yo, facilita la presentación y comprensión de determinado mensaje. Según yo, una parábola facilita, desde que se presenta, parece que al oído le es un poquito agradable, aunque en el caso del Señor Jesucristo parecía que Él tenía una diferente intención. ¿Recuerdan cuál era la intención que tenía Él? ¿No recuerdan? Lo expliqué, que la gente común, la gente del montón no entendiera, porque por eso es que era pasando, él decía la parábola, y cuando pasaba la parábola se reunía con sus seguidores, con sus discípulos, y les explicaba la parábola. Por eso digo yo que pareciera que el Señor tenía otra intención. Para mí es que facilita la presentación de una enseñanza, cualquiera que ésta sea. Como nosotros tenemos más ventaja, vengo un poco tartamudo, como nosotros tenemos más ventaja que los que oyeron por primera vez esta parábola, ¿cuántos creen que tenemos más ventaja nosotros? ¿Cuál es la ventaja que nosotros tenemos? Que nosotros ahora podemos reflexionar, repasar y qué sé yo. Entonces, nosotros tenemos la ventaja de sacarle más provecho a esas parábolas porque las podemos analizar más detenidamente, y yo espero que así sea. Que el análisis que estamos haciendo edifique nuestras vidas, porque al fin y al cabo el objetivo de la palabra y de la predicación, ¿qué es? La edificación, despiertito todo el mundo, la edificación del creyente. Hablándoles a los que asisten periódicamente a este culto, ¿qué recuerdan de la última parábola considerada, compartida? ¿Qué recuerdan? No me entristezcan mucho. ¿Qué recuerdan? La necesidad, diría yo, la necesidad de perdonar a los que nos deben o nos han ofendido a nosotros, porque el perdonar a otros, esa es la condición que Dios pone para perdonarnos también a nosotros. Si nosotros usted no podía pedir perdón a Dios si usted no ha perdonado primero. Él lo puso primero, porque si no perdonan, dijo, yo tampoco los perdono. Entonces, esa predicación giró, o esa parábola y la predicación de la misma, comentario de la misma, giró sobre la necesidad de perdonar, porque de eso depende que Él nos perdone a nosotros. Y eso no es opcional.
Eso no es opcional. No es que usted dice, bueno, pero yo no quiero. Eso no es para mí. No, eso no es opcional. Dice Mateo 6:15, solo como referencia. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros vuestras ofensas. No es opcional. Si usted quiere que el Señor lo perdone, ¿y cuántos quieren que el perdón de Dios? ¿Cuántas veces necesitan ustedes el perdón de Dios? A cada instante, y si usted quiere ese perdón, ¿qué debe de hacer? Y es tan dicho eso así que dice que si usted viene queriendo el perdón de Él y en ese momento se recuerda que usted tiene algunas cositas con otros, no debe de seguir orando. Primero debe de ir a ver cómo arregla con ese al que le debe y después venga y seguramente va a ser perdonado. Es triste y lamentable que hay creyentes que eso no les importa pensando no sé qué. No sé qué piensa, porque la palabra de Dios en ese sentido tiene mucha sencillez en su presentación. Siguiendo con nuestra serie, ya solo hemos repasado brevemente la última predicación. Un día de esto vamos a hacer un repaso más general, pero hoy solo de esa predicación. Siguiendo con nuestra serie, viene la predicación de hoy sobre otra parábola, Vamos a ir a la palabra de Dios. Y en este asunto, como lo estoy haciendo, cuando he dicho la cita y ustedes van rápidamente a encontrar esa cita, debe de quedar con su Biblia abierta porque toda la predicación vendrá sobre esa parábola. San Mateo, capítulo 20, versículos 1 al 16. Estoy repitiendo la cita. San Mateo, capítulo 20, versículos 1 al 16. Es un pasaje un tanto grande. Eso debería agradarnos porque leer la palabra de Dios, hermanos, es lo más esencial. Lo que yo voy a hacer es interpretar lo que entiendo de esa palabra, pero la palabra en sí ya tiene el mensaje que debería traer. ¿Qué cita dije? San Mateo capítulo 20, versículos 1 al 16. ¿Listos? Yo quiero que se oiga la voz de ustedes. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie os ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. ¿Cuáles eran los postreros? Los que habían sido llamados a las 5 de la tarde. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los han hecho igual a nosotros, y les han
perdónenme, yo lo leí mal. Versículo 12, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Que el Espíritu Santo añada bendición a esta palabra. ¿Les pareció agradable ir leyendo la palabra del Señor? ¿Alguno casi viajó en su mente hasta la escena aquella? Yo casi estaba allí, mi mente volando, cómo fue aquella escena. ¿Leyeron, pregunta, leyeron o escucharon con atención la parábola? ¿Leyeron o escucharon con atención la parábola? Si así lo hicieron, ¿qué tema le pondrían o le podían poner o le pondrían a esta parábola? No deja de ser un poco costoso ponerle tema a las parábolas. Es más fácil ponerle a un versículo, pero cuando es un párrafo que ha tratado varios aspectos, es costoso encontrar la parte central de esa presentación. ¿De veras no hay ninguno de ustedes que crea que encontró cuál sería el asunto principal en la parábola? Solo que los postreros serán, pero eso solo un versículo es el que dice eso, no puede ser el tema, porque el tema debe de abarcar el sentido de todo el relato. ¿Ah? Los obreros de la viña, pero eso solo es un asunto del enorme panorama de la parábola. Nos empezamos a acercar, esa parábola trata sobre la soberanía de Dios. Esa parábola trata sobre la soberanía de Dios. Y ahí es donde uno se pierde, porque uno está leyendo y ¿de qué? No, tómele el sentido total al relato, y la parábola trata sobre la soberanía de Dios. Por eso es que el tema de hoy es, en el reino de Dios, el rey es soberano. En el reino de Dios, el rey es soberano. ¿Quieren repetirlo? Repítalo otras 2 veces para que se le logre quedar. Si se le queda el tema, va a ser fácil lo demás. En el reino de Dios. Amén. En el reino de Dios. Y deberíamos de empezar a aplicarlo, porque desde ya, ¿cuál es el reino de Dios? ¿O quiénes integran el reino de Dios? Yo, la iglesia. Y aquí Él es. Aquí no hay democracia. Algunos creyentes vienen a la iglesia queriendo imponer lo que ellos quieren. No, aquí lo que impone es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Se comprende esto de soberano? ¿Se comprende? Repita la palabra soberano. ¿La comprende? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Poder, si quiere, absoluto, sobre todo. Pero aquí hay que tener un punto. Humanamente, nadie puede ser soberano. Humanamente, nadie puede ser soberano. En los estados donde se maneja el reinado todavía, esos reyes no son soberanos. En los países donde la figura central es presidente, los presidentes no son soberanos.
Y la soberanía de los presidentes es tan volátil que la muchedumbre los vota. Humanamente nadie es soberano, ni los reyes ni los presidentes son soberanos. El único soberano entre el cielo y la tierra es nuestro Dios. Amén. Es nuestro Dios o las personas que lo integran. Porque si Dios es soberano, también las personas que lo integran lo son. Estos días en los estudios de jueves hemos estado hablando sobre eso y por eso animo a todo mundo a venir a la reunión de estudio bíblico del jueves, porque el único soberano es nuestro Dios. Pero ¿qué es soberano o soberanía? ¿Qué es? Ya dije que Dios es el único que tiene eso, pero ¿qué es? Ya saben que ustedes que a mí me gusta tener una definición, aunque sea corta, mi definición, cómo entiendo yo las cosas. Entonces, ¿qué es? Soberano es el derecho, poder y autoridad que Dios tiene para hacer lo que quiere. Soberano es el derecho, poder y autoridad que Dios tiene para hacer lo que quiera. Y qué triste, hermanos, que nosotros los humanos queremos mandar a Dios y queremos darle órdenes a Dios. En ese asunto que yo estoy enseñando sobre la oración, actividad espiritual que se desarrolla con mucha ignorancia, y lo que pasa en mi práctica personal, cuando yo creo que hablo con el Espíritu Santo, más de una vez me ha dicho: no me mandes, a mí no me podés mandar, no me debes mandar, yo soy soberano. Y los humanos tenemos esa tendencia. Fíjense, escuche sus oraciones. Cuando usted está orando, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que está haciendo? Mandando a Dios que sane a aquel, y algunos hasta que mate a aquel, porque algunos hasta eso se atreven. Así que queriendo mandar a Dios no se debe mandar. Porque Él es el que tiene la autoridad, el poder de decidir y de hacer lo que Él. Y debemos aceptar esto. Hay que aceptarlo, no tiene otra salida. Hay que aceptarlo. Bueno, entremos a ir analizando la parábola. El reino de Dios es como una viña. El reino de Dios es como una viña. Dice, creo que es el primer versículo, ¿sí? Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana vaya tomando el sentido a todo, a contratar obreros. ¿Para qué? Para su viña. El reino de Dios en la tierra aquí es parecido a una viña. Posiblemente nosotros no sepamos mucho del trabajo de los viñedos, porque no se cultiva viñas aquí en el país. Hoy dicen que pareciera que empiezan a cultivarlo, pero no sabemos casi nada. Pero la idea, la figura es parecida a cualquier otra plantación. Una vez más, ¿se comprende esto de viña o de viñedo? ¿Sí? ¿Cómo la pudiéramos definir? Es una plantación que produce, para ir en forma sencilla, que produce uvas. Uvas, ese es un viñedo, una plantación que produce uvas. Pero aquí el asunto de suponer es que para llegar al término de cortar las uvas, hay todo un proceso de mucho trabajo, En sí, esta parábola está comparando a la iglesia como un viñedo, como una plantación de uvas. Y se espera que haya quien trabaje para ella. ¿Me van siguiendo? Espero que sí. Pero el asunto principal de la parábola es comprender las complicaciones y arduo trabajo que hay en cuidar y desarrollar una viña. Yo diría el complicado trabajo que es con atender una finca de café, que puede ser parecida o quizás más delicada la viña que la finca de café, donde se necesita mucha mano de obra. ¿Saben por qué los cafetales se están perdiendo hoy? No solo porque los han talado para hacer colonias, sino porque no hay
mano de obra para que vaya a trabajar la viña. Para llegar al tiempo de la cosecha hay que, hablando de la viña, hay que trabajar mucho, hay necesidad de contratar obreros. Vamos entrándole al sentido de la parábola. En el reino de los cielos, en el reino de Dios, el que contrata trabajadores, ¿me van siguiendo? ¿Quién es? Es el propio rey. El que contrata trabajadores en esta viña, en la viña que se llama, aplicándola, se llama iglesia. El que contrata trabajadores, ¿quién es? Es el propio rey. Aquí la figura, usémosla la bíblica. Rey. Es el propio rey. Y de paso, como ya hemos visto que es soberano, ¿cómo ven la contratación? Va a contratar al que él quiere, porque él es soberano. Dice el versículo 2 que estamos leyendo que el rey salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Salió muy de mañana, temprano, para contratar obreros para su viña. Aquí empiezan los aspectos necesarios de comprender y aplicar. Y hay que ponerle todo el cuidado. Algunos piensan que fueron contratados por la organización. Hay mucha gente que piensa, hablando de las asambleas de Dios, creen que fueron contratados por la organización, lo cual es un error. Las organizaciones tienen una función, pero ministerialmente el que contrata obreros verdaderamente es Dios. En este tiempo el que contrata obreros verdaderamente es el Espíritu Santo. En la figura de la viña dice que el rey salió muy de mañana a contratar. Entonces, otros piensan, hablando de los miembros de la iglesia, que son contratados, y la palabra contratado ya la vamos a analizar, que son contratados por el pastor. Y por eso es que el trabajo en la viña, el trabajo en la obra se ve un poco flojo. Porque la gente dice, es que el pastor es el que quiere que yo haga esto y que haga lo otro. Está equivocado. El que contrata para la viña, el trabajo en la viña, es el rey. Es el dueño de la viña. ¿Cuántos lo aceptaban así? ¿No lo estaban aceptando así? ¿O cuántos lo aceptaban así? Eso lo puede ver bajo de otro lado. Los que no quieren trabajar y desprecian trabajar en la viña, ¿a quién están despreciando? Por lógica, están despreciando al rey. Por eso es que hay que ir tomando en cuenta las aplicaciones. Por eso dije que aquí empieza lo serio de usted, y si no está siendo contratado, ¿cómo hago la pregunta? ¿Cuántos de ustedes se consideran que están contratados para trabajar en la viña Centro Cristiano? Levanten la mano y manténgala ahí, porque algunos que están levantando la mano y este que está haciendo, ¿qué hace aquí? ¿Cuántos que fueron contratados por él? Y todos los demás que no levantaron la mano, ¿por qué no están trabajando? ¿Creen que no los contrató él? Él anda buscando obreros. ¿Se acuerdan la oración que dijo el Señor que oraran? ¿Por qué deberían de orar los discípulos? Para que hubieran obreros, porque no hay obreros para la viña. Esa es la triste realidad de Centro Cristiano. Perdónenme que hable con verdad. No hay obreros. Y están perdiendo de ser contratados por el rey. No saben cuánto están perdiendo. Pero quiere el Espíritu que después de esta predicación no solo esperen que los busque, sino que ustedes vengan a buscarlo a Él para decirle, heme aquí, contráteme a mí. Estoy cambiando la palabra. Es interesante lo que sucede con Bernabé y Pablo. Hago una referencia aquí a esto, donde el Espíritu Santo le dice a la iglesia, a ver si recuerdan qué le dice el Espíritu Santo a la iglesia: apartadme
a Pablo y a Bernabé, porque a ellos los estoy contratando para que vayan a trabajar en mi viña. Porque estoy diciendo que en el reino de Dios el que contrata es el rey. No, nunca se vaya a considerar que el que lo está contratando es el pastor. Yo solo soy un supervisor que el Señor pone, pero el que lo contrató a usted para servir, y por eso hágalo de la mejor manera, no viendo a los hombres como dice Pablo, sino sirviendo al Señor, porque de Él recibiréis la recompensa. Por otro lado, entre el rey y el siervo hay un contrato. Vamos leyendo el pasaje nomás. Para ir a trabajar hay un contrato. ¿Qué piensan de este vocablo? ¿Qué piensan de este contrato? O del vocablo en sí. ¿Qué piensan de los contratos? En los contratos de trabajo aquí en el país hay una deficiencia. ¿Qué es un contrato laboral? Lo está sintiendo muy flojo. Es un convenio, es un acuerdo, es un compromiso entre partes iguales, entre patrón, contratante y obrero, trabajador. ¿Es serio un contrato? En este país los trabajadores pueden irse de una empresa el momento que quieren irse. El que no puede echar a un trabajador sin indemnizarlo es el patrón. Eso es injusto, eso no debe ser así. Ni él debería irse, ni el patrón debería despachar a nadie hasta que cumpla el contrato. Debería ser así, pero estamos hablando de otro contrato más especial. ¿Qué es en serio un contrato? ¿Qué es en serio? Es una responsabilidad mutua. Y ahora yo me quedé analizando la parábola, me quedé sorprendido. ¿Por qué esta parábola no habla de que, como es la mayoría de llamamientos, el que quiere venir, si usted quiere venir, no, sino que va poniendo todas las figuras serias de responsabilidad? Es un contrato entre el obrero y el patrón. El rey, el dueño de la viña y los que están siendo contratados. Ojalá que mis hermanos aquí en la congregación, después de esta parábola, tomen en serio el trabajar en la viña del Señor, sabiendo que hay contrato. Y si hay contrato, también hay, síganle, hay recompensa, hay obligaciones, pero hay recompensa. Vamos bien, la parábola está rica. En el reino de Dios se contratan personas a toda hora. Se contratan personas a toda hora. ¿Se acuerdan lo que acabamos de leer? Entre los versículos 7 del 2 al 7 del pasaje que hemos leído, donde está la parábola, entre los versículos 2 al 7, todo lo que hay es contratación a diferentes horas. ¿Lo recuerdan? A diferentes horas. Contrato serio, el mismo, pero contratado a diferentes horas. Los primeros fueron contratados ¿a qué horas? 6 de la mañana. No, los primeros fueron contratados a las 6 de la mañana. Tan pronto él inicia, los contrata, 6 de la mañana. Los otros fueron contratados a las 9 de la mañana, tercera hora, 9 de la mañana. Los otros fueron contratados a las 12 del mediodía, a las 12 del mediodía. Los otros fueron contratados a las 3 de la tarde, 3 de la tarde. Y los últimos fueron contratados a las 5 de la tarde. Esos solo trabajaron 1 hora.
Estoy refiriéndome, después vamos a ver ese aspecto bajo otro punto de vista, pero estoy hablando de que en esta contratación del reino con los obreros, se contrata a diversas horas. Me gustaría adelantar nomás que cuando, después me voy a referir, pero lo quiero adelantar como una premisa de lo que voy a hablar. Cuando los llama y les paga a todos por igual, ¿quiénes fueron los que se quejaron? Y desde aquí adelanto la pregunta. ¿Era razonable esa queja? Piense, léalo. Piense, léalo. ¿Les dijo él que según el horario que iban a trabajar les iba a pagar? No confunda la palabra, no interprete a su manera. La Biblia hay que interpretarla como está escrita. Él no dijo les pago por hora. Él dijo les pago al día y les voy a pagar un denario. ¿Y sabe cuál es lo chueco? Que lo voy a explicar más al van. Que hay veces que los que se quejan son los que están contratados más tarde. También aquí que fueron los que se quejaron un poquito, no porque el rey estuviera mintiendo, sino porque ellos no entendían los misterios del reino. Pero voy con eso. Entonces, inició llamando a los que iniciaron trabajando a las 6 de la tarde y les pagó lo que había sido, según el pasaje, convenido. No les quita, no les regala más, pero les paga de acuerdo a lo que había sido convenido. Seguidamente llamó a los que habían sido contratados en las diferentes horas y les pagó lo mismo, lo cual despertó, como lo dijeron ustedes mismos, inconformidad de los que habían trabajado desde las 6, y no sé por qué, solo porque somos así los humanos. Nosotros andamos pensando siempre sobre los otros y no sobre el rey. Por eso la inconformidad. Al respecto, hay dos cosas a considerar. Estamos hablando de esos que fueron contratados a diferentes horas. Al respecto, hay dos cosas que considerar. ¿Había mentido el rey cuando les pagó a cada uno lo que pagó? No había mentido, por eso habían sido contratados. ¿Les había fallado? No le falló a nadie. Él dijo, vayan a trabajar que yo les voy a pagar. Les voy a pagar lo que es correcto, lo que yo me he comprometido. Entonces no había problema y sin embargo sí había problema por los que no entienden. Y así nos pasa en la obra del Señor. Es que aquí toman más en cuenta a Julano. Es que aquí... No, es que no ha leído bien, no ha entendido bien las cosas. Usted trabaja para el Señor. Es que no me felicitaron. Es que usted no está trabajando para mí propiamente. Usted está trabajando para el Señor. ¿Lo estamos entendiendo? Por otro lado, ¿podía hacer el rey eso? De pagarles a unos, no menos, porque él les pagó lo justo, lo correcto, lo contratado. Pero ¿podía hacer el rey eso? ¿Ah? ¿Lo podía o no? ¿Y por qué lo podía? ¿Cuál es el tema de esta predicación? El rey de este reino es soberano y él puede hacer lo que él quiere. No se ande quejando cuando algo está pasando. Si él lo hizo, él tiene el derecho de hacer lo que quiere. Ay, nosotros somos enfermizos, no podemos ver a alguien que prospera porque, Señor, ¿y por qué a ese? ¿Y por qué al otro? ¿Y por qué no a mí? Porque él no quiere, hombre. ¿Está bien? ¿Está bien? Pero ahora, ya dije, ¿por qué podía? Porque él es soberano. ¿Aceptamos nosotros eso? Piense para contestar. ¿Aceptamos nosotros eso? No, hombre. Tenemos que aprender. No, nosotros no aceptamos, no lo decimos, pero casi eso, él se equivoca. No, él no se puede equivocar. Él es injusto. No, él no es injusto, él es justo para todo lo que él hace. Tiene el derecho de hacer lo que él quiere hacer. Amén.
Vamos entendiendo y recibiendo y les pregunté, ¿aceptan ustedes que esto es soberano, que Dios es soberano y que puede hacer lo que quiere? Deberíamos, esa es lo que deberíamos aceptarlo porque es la verdad, pero que nosotros lo aceptamos, no lo aceptamos. No lo aceptamos. Hasta en cosas chiquitas. No digo más porque me puedo meter en algunos líos con ustedes, porque nosotros no solo aceptamos en las cosas, sino en todo. En todo nos estamos quejando que por qué él hizo aquello, que por qué le dio aquello, que por qué el otro, porque él es Dios, hombre. Amén. Este asunto de las diferentes horas de contratación tiene cuando menos 2 aplicaciones y esto les va a gustar, que les va a dar lección. Este asunto de que fueron a diferentes horas, cuando menos tiene 2 aplicaciones. Creo que voy bien con el tiempo. ¿Y cuánto me gustaría que cuando digo yo voy bien con el tiempo, alguno de ustedes, aunque fuera mentira, me dijera, pastor, siga hablando, porque lo que está diciendo es lo correcto? Pero ese silencio de ustedes, sí, pastor, vea que ahí los minutos que tiene nomás, solo hable esos minutos que le faltan ahí. Dice el relato que el dueño de la viña, ¿quién es? Dijimos, porque esta es una comparación, salió muy de mañana a contratar obreros y como ya lo vimos, contrató a diferentes horas del día. ¿Recuerdan a qué horas? 6, 9, 12, 3, 5 y a una horita fue a... Pero eso tiene cuando menos 2 aplicaciones. Lo importante de estas parábolas son sus aplicaciones. Aplicación de tiempo. La aplicación en tiempo. Los que fueron contratados a las 6 de la mañana, se puede aplicar que son los que han sido llamados al principio y origen de la iglesia. ¿Me van siguiendo? Aquellos fueron contratados muy de mañana, al principio de la iglesia, 6 de la mañana. ¿Van conmigo? Pero también están en el tiempo los que fueron llamados o contratados a las 5 de la tarde. Y estos representan los que están siendo contratados al final de la dispensación de la gracia. O es decir, no me expliqué con lo que acabo de decir. Pues díganme pues qué quiere decir. ¿A quiénes se refiere? A nosotros. Nosotros estamos siendo contratados al final de los tiempos. Los tiempos ya pasan 1 hora casi. Y sin embargo somos los que nos estamos quejando. Ya puede imaginar lo que pasaron los que fueron contratados en la primera hora. O imagine los que fueron contratados un poquito más después a las 9 o a las 12, allí por el siglo XV. Los que fueron tratados han caminado, han sufrido, han resistido y el Señor les pagó igual, por supuesto. Pero mire, a nosotros nos han contratado al final del tiempo. Nos está quedando poquito. Trabajemos duro, es poco. Sería vergonzoso que teniendo solo 1 hora de trabajo estuviéramos haraganeando. Penoso. Y lamentablemente nosotros no estamos trabajando como trabajaron los hermanos antes. Aquí en el país no estamos trabajando como trabajaron los hermanos hace 50 años. No se imaginan lo que tenían que caminar los hermanos hace 50 años para ir a un culto. Distancias, sin luz, sin calles buenas. Y los cultos no crea que eran de 1:30 o 2. Hace poco. Y hoy a nosotros nos está contratando el Señor cuando ya falta tan poquito.
y tenemos una serie de ventajas y aún así no queremos trabajar. ¿Cómo la ve? Si usted lo está entendiendo, ¿cómo se ve usted? ¿A dónde se quisiera poner las manos? Qué pena la mía. Fíjate que los hermanos que trabajaron a las 6 en la historia, todos ellos murieron. Unos aserrados, otros quemados, otros aquí murieron. Ay, sí. Pero nosotros estamos siendo contratados donde nos felicitan. Al final del año hay que celebrar y que no hemos trabajado ni nada y ya queremos que nos celebren el trabajo que hemos hecho. Qué descaro. Primera aplicación. Tanto aplicación de edad. ¿Estamos bien? Aplicación de edad. Algunos son llamados cuando son niños. ¿Me van siguiendo ya? Fueron llamados cuando son niños y tienen que vivir toda su vida sirviendo en la viña y se les pagará por lo que fueron contratados. Se les pagará lo mismo. Un niño, jovencito que ha servido al Señor y se le pide que persevere y que se mantenga firme. Fue llamado en la primera hora, a las 6 de la mañana de su vida. ¿Me voy explicando? ¿Hay alguno de ustedes que fue llamado a las 6 de la mañana de su vida? ¿Y se ha mantenido fiel, hermana? ¿O por ratos deja la tarea y al rato viene y la vuelve a recoger? Y dice, ¿por dónde está el trabajo que he dejado? Pero hay otros que han sido llamados a las 5 de la tarde de su vida. ¿Me voy explicando? A las 5 de la tarde, ¿cómo sería? ¿Cómo estaría una persona que fue llamada a las 5 de la tarde de su vida? Pues sí, 5 de la tarde de tu vida. Cansado. Y hasta un poco enfermo. ¿Cómo estamos aquí? Y de paso un poco enfermo y casi no puede trabajar. Aquí nosotros tenemos una categoría de miembros que es los miembros honorables, que son aquellos que han permanecido en la iglesia pero que hoy ya no pueden servir. Los seguimos considerando como miembros principales de la iglesia, pero en carácter de honor. Y sin embargo el Señor contrata a gente que está trabajando a las 5 de la tarde de su vida. ¿No les parece? En las empresas hay un desprecio para la persona mayor. ¿A quién quieren contratar mayor de edad? ¿Ah? Gloria a Dios, porque en el reino de los cielos, en el reino de Dios que es la iglesia, el dueño, el rey de este reinado, contrata a personas sin importar la edad. Yo creo que si algunos deberían de aplaudir con alegría aquí, con entusiasmo de volverse locos, es lo que tienen de 70 años para arriba. ¿Cuántos tienen de 70 años para arriba? ¡Aplaudan! Están siendo contratados a esta edad, hombre. Por supuesto que no se haga más ruino de lo que es. ¿Está bien? Porque algunos ya, porque al otro día iba allí por el súper y iba otro señor y le digo yo, ¿qué edad tiene, compañero? 68 años, me dijo. Parece bien, hombre, le dije yo, 68 años es para estar corriendo todavía. Le dije yo, fíjate que a estos 81 años que yo tengo me dan ganas de correr todavía. Porque quien lo hace, el Señor pareciera que no es buen empresario, pero sí lo es. ¿Cuántos dicen que es buen empresario? Contrata a ancianos. ¿Y qué es lo que Él espera al contratar ancianos de las 5 de la tarde? Que trabajen, que den experiencia, que no sirvan de estorbo.
Ayude a otro. Un viejito aconsejando a un joven es una bendición, hermano. Y diciéndole, mírame a mí, que ya no puedo ni caminar muy bien, pero ahí voy para la célula. Y el joven tendría que ser muy descarado para decir que le vaya bien, pues. No, lo normal sería pensar, si este ancianito puede, yo puedo hacerlo. ¿Qué están pensando de esta parábola? ¿Ah? ¿Cómo la ven? El que lo hace de llamar gente así es el que lo puede hacer. Él puede llamar a los que él quiere. ¿Cómo dijimos que es mi tema o el tema de esta predicación? El rey de este reino es soberano. En el reino de Dios no debe de haber ningún desocupado. ¿No notaron ustedes que mientras el rey andaba buscando trabajadores, qué fue lo que él halló? Gente desocupada a las 9 de la mañana, hombre, da vergüenza eso, hombre. Algunos jóvenes a esa hora se van levantando los descarados. Otros a las 12 y también estaba, ay, Señor mío, ¿quién que a la hora de está choteando y solo está esperando que la mamá le dé de comer el sinvergüenza, hombre? En el reino de Dios, dice el versículo 6, dice, y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados. Estoy diciendo que en el reino de Dios no debe de haber nadie. En Centro Cristiano no debe de haber nadie. ¿Por qué no lo dicen más fuerte? En Centro Cristiano no debe de haber nadie. No lo oí. No debe de haber nadie desocupado. Y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron, mentiroso, fíjense, porque nadie nos contrata. Aquí dicen en el país que no hay trabajo. Mentirosos, hombre. Trabajo hay. ¿Saben lo que no hay? Es ganas de trabajar. No, también hay trabajo, pero no tienen ganas, hija, no tienen ganas. Así que aquí trabajo hay. No se imagina cuánta necesidad. Dicen que ya no se va a producir maíz porque no hay quien trabaje el maíz. No se va a producir un montón porque no hay quien quiera trabajar. Y está bien que allá, pero en Centro Cristiano no debe de haber gente desocupada. Escúchenme bien, esa va a ser una de las situaciones del próximo año, que cada persona que diga que es miembro de esta iglesia debe de ser un trabajador, debe de ser un obrero. ¿Cuántos se consideran miembros de Centro Cristiano? No quiero palabras, quiero manos levantadas. Estoy viendo, déjeme verlos, Norita, déjame verte, hija, porque hay trabajo. No me ande con cuento que no hay trabajo. Hay trabajo. Y una cosa muy interesante es que si en alguna parte el salario está seguro, es en el reino de Dios. Si en alguna parte el salario está seguro, y no el salario, hay más que eso. ¿Cuántos creen que el Señor paga onerosamente, paga más, paga rebosante? Si usted trabaja en la obra del Señor, le seguro que usted va a recibir más de lo que merece recibir. Cuando usted aceptó, no solo aceptó su salvación, sino que estaba siendo contratado para trabajar en el reino de Dios, que es la iglesia. Usted está siendo contratado, ya fue contratado. Y no olvide que usted está siendo contratado a las 5 de la tarde, en los dos tiempos. Lo cual quiere decir que en esta hora, cuando uno lo contratan ya tarde, ya para salir, ¿qué debe de hacer? Chale, sí, ya un poquito de tiempo. Y eso es el poquito de tiempo que nos falta a nosotros. En el reino de Dios, el pago es seguro. Vamos a dar una ofrenda de palmas.